En este video vamos a ver las ondas, segmentos e intervalos del electrocardiograma, es decir, cada una de las partes que conforman un electrocardiograma. Para empezar, vamos a hablar entonces de la primera onda que se insinúa en el electrocardiograma, que es la onda P. Todas estas ondas de las que vamos a hablar a continuación son ondas que hacen parte de un electrocardiograma normal y vamos a hablar de sus medidas y posiciones en condiciones normales. Lo primero que hay que entender es que la onda P es un reflejo de la despolarización que sufren las aurículas. Ambas aurículas, como habíamos hablado en el video de la parte anatómica y eléctrica del corazón, deben despolarizarse al mismo tiempo. Por ende, se forma entonces una sola onda homogénea que debe ser igual en todas las derivaciones. Las medidas de la onda P van a ser entre 80 a 110 milisegundos de longitud y una altura máxima de 0.25 milivoltios. La onda P debe ser positiva, es decir, que debe tener esta polaridad hacia arriba en las derivaciones D1, D2, ABF, B4 y B6. Esto está explicado porque estas derivaciones miran la parte izquierda del corazón, en la cual tenemos la mayoría de los electrodos positivos y hacia la cual se dirigen las ondas. Como habíamos dicho anteriormente, las ondas van desde el electrodo negativo al positivo, formándose ondas hacia arriba o ondas positivas, como en el caso de la onda P. La onda P puede ser negativa, normal, en ABR, dado que esta es una derivación que mira el corazón derecho, y puede ser isobifásica en D3 y B1. Desde el punto de vista de los segmentos, continuando con el orden, teníamos entonces la onda P y después teníamos el segmento PR. El segmento PR es la línea que va desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS, sin incluir el QRS. Y el intervalo PR es el segmento que comprende desde el principio de la onda P, incluida toda la onda P, hasta el inicio del QRS, sin incluir el QRS. Para nosotros va a ser fundamental el intervalo PR, que debe medir entre 120 a 200 milisegundos de longitud. La siguiente onda que se va a insinuar en el orden del electrocardiograma va a ser el QRS. El QRS es fundamental porque nos va a mostrar la despolarización de ambos ventrículos. Tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo deben despolarizarse en el mismo momento. Desde el inicio del QRS hasta el final del QRS debe medir entre 50 a 100 milisegundos para hablar de un QRS normal. La primera onda entonces que se insinúa es una onda que es negativa o hacia abajo, que nos habla de la despolarización del vector del septo interventricular. Y esta onda corresponde a la onda Q que vemos en azul. Debe ser menor a 30 milisegundos de longitud y menor de 0.1 milivoltios hacia su parte de descenso. La siguiente onda entonces es la onda R, que nos muestra la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo y del ápex. Es la onda entonces que por lo general se va a ver más grande en esas derivaciones que muestran la parte izquierda del corazón. Y la onda S va a ser una onda, por lo general, que se dirige hacia la parte inferior o es negativa y muestra la despolarización de la pared libre del ventrículo derecho. Se va a dirigir entonces hacia abajo cuando nos estamos ubicando en derivaciones principalmente izquierdas, como B5, B6, ABL, que son derivadas principalmente izquierdas. La siguiente porción va a ser el segmento ST.
el segmento ST va a ser desde el final del QRS hasta el principio de la onda T. Cabe aclarar que cuando nosotros nos referimos al principio o final de QRS, no necesariamente el QRS tiene que empezar por una Q y terminar por una S. Podría empezar simplemente como una R sin necesidad de que se insinúe la Q y no tendría que tener una depresión marcada de la onda S, sino que ser solamente una R o ser en forma de QR sin necesidad de que sean todas las ondas completas. Sin embargo, nosotros, a pesar de que no estén las tres ondas, hablamos de que es un QRS siempre, para referirnos a la onda que forma la despolarización del ventrículo. Así entonces, el segmento ST va desde el final del QRS, cualquiera que sea la finalización del QRS, puede ser solo una R o puede ser al final de la S, hasta el principio de la onda T. Sería entonces esta línea que se dibuja. En condiciones normales, el segmento ST no debe estar ni elevado ni deprimido, sino que debe ser entonces una línea isoeléctrica. Sus elevaciones o depresiones nos hablan de que hay cambios probablemente de sobrecarga o cambios que pueden hablar de isquemia miocárdica. Sin embargo, esto lo veremos en videos posteriores. A grandes rasgos, podemos decir que cuando hay cambios hacia arriba, es decir, de elevaciones, o cambios hacia abajo, es decir, de depresiones, de más de 0.1 milivoltios en las derivadas frontales, que son las derivadas bipolares, y las derivadas unipolares de las extremidades, ABL, ABR y ABF, hablamos de que hay que buscar alguna patología o patrón de sobrecarga. Y cuando hay entonces elevación o depresión del segmento ST de más de 0.1 milivoltios en las derivadas precordiales, es decir, de B1 a B6, también debemos pensar entonces en patologías isquémicas o patrones de sobrecarga que veremos después. La onda T entonces es la onda que sigue en el orden del electrocardiograma y es muy importante porque indica la repolarización del QRS. Cabe aclarar entonces acá que en ningún momento hablamos de que hubiera una onda que nos indicara la repolarización de las aurículas. Y esto ocurre porque en el momento en el que las aurículas se repolarizan, se genera la despolarización de los ventrículos, es decir, se genera el QRS. Y el QRS va a ser mucho más fuerte y va a ser una onda más grande que va a tapar entonces esa repolarización de las aurículas. Por lo tanto, solo vemos la despolarización de las aurículas, la despolarización de los ventrículos y la repolarización de los ventrículos, que va a ser dada entonces por la onda T. Debe tener la misma dirección o polaridad del QRS, es decir, que si nuestro QRS en su gran mayoría es muy positivo o hacia arriba, la onda T deberá ser entonces muy positiva o hacia arriba. Esto está dado por la dirección de negativo hacia positivo que llevan los electrodos. Y debe tener una medida máxima aproximada de 2/3 del QRS. Sus ramas deben ser simétricas, tanto su rama ascendente como descendente, y su base no debe ser demasiado amplia ni demasiado angosta en condiciones normales. Vamos a hablar entonces del intervalo QT después de haber visto las ondas más importantes y las ondas normales del electrocardiograma. El intervalo QT es entonces una porción del electrocardiograma que va desde el inicio del QRS, es decir, toda la repolarización que representa el QRS, incluida toda la onda T que representa la repolarización del ventrículo. Entonces vamos desde el inicio del QRS hasta el final de la T, despolarización ventricular más repolarización ventricular.